Hola, estamos aquí de nuevo con otra clase, con la clase teórica número 4, en este caso tópicos de evolución, donde trataremos la historia de la teoría evolutiva en general, trataremos algunas ideas sobre selección sexual y la importancia del sexo en la evolución y el interesante fenómeno de la coevolución. La evolución biológica. Bien, una cosa lo primero que tenemos que pararnos para pensar en evolución biológica es saber de que cuando hablamos de evolución hablamos de cambio, ¿no? Y básicamente una de las naturalezas del universo fundamental es el cambio constante e inevitable. Cuando hablamos de evolución biológica, en particular estamos hablando de cómo han cambiado los fenómenos biológicos, digamos, o los organismos vivos o los seres vivos en el tiempo. Tenemos que decir que la diversidad biológica actual es el resultado de millones de años de evolución. Esta idea teórica de la evolución biológica comprende un conjunto de teorías y mecanismos que explican los cambios de los distintos organismos vivos en la Tierra. Y algunos de los mecanismos destacados son la selección natural, planteada por Darwin y Wallace, la adaptación biológica, la especiación, procesos azarosos y otros fenómenos. Todo esto se ve en el contexto de un planeta antiguo y cambiante. Esto implica de que el planeta ha tenido suficiente tiempo como para que organismos complejos evolucionen a partir de organismos simples. Pero mucho más allá de eso, existe una máxima en biología que dice, que es de Theodor Dobzhansky, que dice: en biología todo cobra sentido cuando se mira a través del prisma de la evolución. La evolución es inseparable del conocimiento que tenemos de la biodiversidad, es indispensable para poder entender la ecología y es indispensable para entender la vida en general. Linneo hizo grandes aportes a lo que fue después la biología, ¿no? Ya lo hablamos en otras clases, pero marcó los fundamentos de la nomenclatura binomial, un sistema jerárquico de clasificación, pero su pensamiento fundamentalmente era lo que se conoce como fijista, es decir, que consideraba a los seres vivos inmutables desde que fueron creados por Dios. Para Linneo, el origen de la vida había sido en un único lugar, posiblemente cercano al Ecuador, una montaña paradisíaca que tuviera variedad de climas y condiciones ambientales, y luego se dio un proceso de dispersión desde ese origen único. Y consideraba como un fenómeno real el diluvio universal, es decir, el evento en el cual el arca de Noé fue generada en la Biblia, ¿no? Entonces, luego de la gran inundación, el arca de Noé habría atracado seguramente en el monte Ararat y desde allí volvió a haber un proceso de dispersión. De esta manera encajaba como fenómenos naturales las ideas planteadas en la Biblia como eventos históricos. Casi contemporáneo, pero crítico a su vez de las ideas de Linneo, Buffon es el primero en plantear ideas no fijistas, es decir, plantea el transformismo, es decir, no plantea cómo se daban los mecanismos, pero entendía de que había transformación o cambio en la vida en el tiempo. No era diluvista, es decir, que no creía en el diluvio universal que antes habíamos visto que Linneo apoyaba, esa postura. Decía que las especies cambiaban,
y el clima cambiaba por el tiempo. Al ser estudioso de fósiles y haber hecho una gran revisión de museos y un montón de datos, había llegado a la conclusión de que el clima había cambiado y las especies que veía cambiaban en el tiempo, en el registro fósil. Entonces esto no le daba otra opción que pensar que habían habido varios centros de origen, no un único centro de origen de la vida como planteaba Linneo. La Tierra era más antigua que lo que planteaba la Biblia y los continentes habían cambiado de alguna manera, ya sea su costa o sus bordes o su configuración, etc. La primera idea formal evolucionista es la de Jean Lamarck, que fue un naturalista francés que se dedicó a la sistematización de la historia natural, que configuró enciclopedias donde logró organizar la información que se había generado durante todo el proceso histórico del pensamiento biológico. En ese momento no existía el término, pero él lo acuñó. Muy influenciado por las ideas de Linneo, pero que entendía que Leclerc, es decir, Buffon y Cuvier tenían algunos puntos para ser destacados, por ejemplo, la idea de que podían cambiar las especies. Y su teoría evolutiva es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Básicamente, lo que planteaba Lamarck era que existía una tendencia interna a la perfección guiando el cambio de los organismos. Eso nuevamente es porque él era vitalista, ¿no? Cuando hablábamos del origen de la vida, de los vitalistas y la tendencia vital hacia la perfección, Lamarck planteaba una teoría evolutiva que tenía un componente metafísico, es decir, no era del todo una teoría científica, ya que vinculaba al vitalismo una tendencia a la perfección en la naturaleza. La teoría de Lamarck es una teoría de evolución de la vida, ¿no? No de origen, es decir, no plantea un origen de la vida. Y consideraba que posiblemente las ideas, de alguna manera, los preceptos originales o el paradigma que existía religioso podía cumplirse, podía ser real. Y además pensaba que las formas simples, ni que hablar bacterias, pero posiblemente insectos o otros organismos, podían generarse por generación espontánea, que como vimos en la clase de evolución de origen de la vida, fue descartado después por Pasteur. Bien, la herencia de los caracteres adquiridos era su teoría. Veamos el esquema de abajo, ¿no? Entonces, imaginemos que para Lamarck, imaginemos esas jirafas evolucionando ahí, lo más tranqui. Las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía las hojas escasean. Ante la falta de hojas, las jirafas estirarán su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura. El estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento y estos caracteres los heredarían los descendientes. Bien, si lo pensamos a grandes rasgos, no parece diferenciarse tanto de una teoría evolutiva. Pero fíjense que los mismos organismos que se enfrentan a una situación de escasez de alimento, por la propia intención, la necesidad de llegar a hojas más altas, adquieren características como cuellos y patas más largas, y esas características adquiridas se heredan a sus descendientes. Estas ideas no son
no son rebatidas hasta la llegada del pensamiento de evolución biológica, cuyos padres podríamos decir que son Wallace y Darwin, que tienen en común más o menos una fecha contemporánea en la escritura sobre, en el caso de Russell Wallace, sobre la selección natural, y el origen de las especies de Darwin, creo que con un año de diferencia, y haber hecho grandes y emocionantes viajes en lugares salvajes del mundo, ¿no? Como Darwin alrededor del mundo y Wallace al archipiélago malayo. La idea general del concepto de evolución es que la descendencia es la que presenta la modificación frente a la idea de Lamarck, que era herencia de los caracteres adquiridos. El ritmo de la evolución es gradual, es decir, que es paso a paso, es un fenómeno poblacional, y el mecanismo destacado para la teoría evolutiva de Wallace y Darwin es la selección natural. Comparemos las ideas del darwinismo y las de Lamarck. En el caso de Lamarck, teníamos esas jirafas que ante la escasez de hojas verdes para comer, buscaban tener cuellos y patas más largas para poder llegar al follaje de mayor calidad. Y en el paso 3, los descendientes de esas jirafas tenían esas características de los progenitores, es decir, la herencia de los caracteres adquiridos. Lo que plantea Darwin es un fenómeno poblacional en el cual, si tuviéramos una población de organismos, llamémosle jirafas, que tuvieran largos de cuello y largos de patas variables, es decir, algunos petizos y otros altos, y en un gradiente, algunos muy altos, otros más o menos y otros más petizos. Si hubiera escasez de hojas a baja altura o de escasez de comida en general, los organismos que pudieran alimentarse de mejor manera lograrían dejar mayor descendencia en la siguiente generación. La siguiente generación estarían más representados las jirafas de piernas grandes, largas y cuellos largos. Y en la siguiente generación predominarían los de mayor tamaño. Si bien esto es un ejemplo, lo que muestra es que los descendientes son los que presentan la modificación y la selección natural lo que hace es una barrida selectiva en la cual los organismos que no pueden alcanzar alimento como para, por ejemplo, cumplir con las etapas de su desarrollo, crecimiento, o conseguir parejas reproductivas o gestar correctamente una cría, por ejemplo, una hembra preñada, no dejarían descendencia. Sí dejarían descendencia aquellos que tuvieran alguna característica que les confiriera una ventaja relativa, por lo menos para dejar descendencia, es decir, que el énfasis está en la descendencia con modificación. La descendencia es la que presenta las características novedosas. Muy bien. La teoría de evolución de Darwin tiene estas características. Como dijimos, la descendencia es la que presenta la modificación. Es muy interesante, pero plantea una unidad de la vida, un origen común. Y se plantea en la idea de diversidad de la vida como fenómeno relacionado con la descendencia con modificación, ¿no? Esa descendencia con modificación estaría relacionado con la aparición de diversos organismos. Nuevamente, la clave de la idea evolutiva, la cual lo hace tan
potente es el pensamiento poblacional. Los organismos compiten o se relacionan con el ambiente en poblaciones. Y la idea de gradualismo, es decir, no hay saltos. Natura non facit saltum sería. Es decir, los procesos de evolución de poblaciones son procesos graduales y lo que vemos, por ejemplo, actualmente es un fenómeno que puede haber llevado cientos o miles de años o millones. Y después, la otra idea fundamental es el seleccionismo, ¿no? El papel privilegiado, aunque no exclusivo, de la selección natural. Pero hablemos un poco de la selección natural con un ejemplo bastante simple, digamos. Imaginemos que tenemos ratones y tenemos predadores voladores. Por ejemplo, tenemos una población de ratones se muda a un área donde las rocas son muy oscuras, por ejemplo, una roca volcánica que se acaba de generar, una isla. Debido a la variación genética natural, algunos ratones son negros y otros son de color café claro, más claritos, digamos. Entonces, en general, los predadores van a comerse principalmente a los más claros. Si bien se van a comer los oscuros, la probabilidad de ser predado si sos más claro es mayor. Los ratones café claro son más visibles para las aves depredadoras que los negros, por lo que son devoradas con más frecuencia. Solo los ratones sobrevivientes alcanzan la edad reproductiva y dejan descendencia. En la siguiente generación vamos a ver más ratones oscuros que ratones claros, debido a que los ratones negros tienen más probabilidades de dejar descendencia que los café claro. La siguiente generación tiene una mayor proporción de ratones negros que la generación previa. Bien, la selección como proceso ocurre sí, solo sí. Existe variación fenotípica entre individuos, es decir, que los individuos tienen características diferentes, son externamente diferentes. Si dicha variación es al menos en parte heredable, es decir, que las características externas en parte pueden ser heredables a la siguiente generación, existe una relación causal probabilística entre dicha variación y el éxito reproductivo de los individuos, como sucedía en el caso de los ratones, por ejemplo. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de la evolución? Pensemos que después de Darwin se trabajó mucho en encontrar ideas que pudieran ser claras evidencias de la evolución. Una de las primeras que se ha manejado, se ha estudiado desde Haeckel, es la idea del estudio del desarrollo embrionario, ¿no? El parentesco evolutivo de distintas especies queda reflejado en el desarrollo embrionario. De tal manera que, por ejemplo, al observar el desarrollo de embriones de humanos, no importa si en la etapa adulta lo tienen o no, presentan tanto cola, todos los vertebrados, inclusive el humano, como podemos ver en esta zona. Esta es la zona caudal acá. Esto sería la cola, reducida en los humanos, no tenemos. Y las hendiduras branquiales, que se ven, por ejemplo, en humanos acá, pero la podemos encontrar también en el murciélago, las podemos encontrar en el gato, en la comadreja, en el pollo, en la serpiente. Incluso podemos ir a un nivel más profundo. Si fuéramos a los genes Hox que se encuentran en los embriones de, esto es una mosca de Drosophila, la posición de los genes Hox, esos embrionales, se compartirían tanto en Drosophila como en este caso, pero la posición esa se repetiría en ratones y en humanos también. Otra evidencia que ha sido esgrimida es la que trata sobre los caracteres, especialmente cuando hablamos de caracteres homólogos y caracteres análogos, caracteres como características, por ejemplo, morfológicas. Y estas características pueden ser, por ejemplo,
caracteres homólogos, son estructuras que no necesariamente tienen la misma función, pero tienen el mismo origen evolutivo. Ese es el caso de los miembros delanteros de los vertebrados, que acá podemos ver: ballena, rana, caballo, león, humano, murciélago y pájaro. Básicamente tienen las mismas estructuras morfológicas óseas, pero las estructuras cumplen funciones diferentes y han evolucionado para distintos movimientos, distintos comportamientos, distintos ambientes y distinta función. Y los caracteres análogos, características que tienen la misma función, pero tienen un origen evolutivo diferente, lo cual habla de que hay adaptación. Por ejemplo, el vuelo de las moscas, de las aves y los murciélagos, si bien los tres organismos vuelan, no vuelan con el mismo tipo de ala, ni siquiera el murciélago y las aves, que son vertebrados. Uno tiene plumas y el otro piel. Las aves mismas y las moscas, esto es una ala de mosca, no se parecen en nada a las estructuras internas que hacen a la formación, si bien la función es la misma. Es decir, estas alas son análogas, pero no homólogas. Otra evidencia que se ha esgrimido es la de la convergencia evolutiva. Por ejemplo, estos organismos, esto es un manatí, esto es un tiburón blanco, un delfín, un pez espada, un cocodrilo y un dinosaurio acuático, emparentado con los dinosaurios. Estos organismos son cosas que claramente podemos identificar como animales diferentes, pero tienen en común la posición de aletas o miembros delanteros, la forma fusiforme alargada, la cola terminal para el nado y el timón. Y todo esto se debe a que han convergido su forma, su evolución, hacia contextos ambientales, ecológicos similares. Lo mismo se puede ver estos son mamíferos placentarios, es decir, que tienen placenta, y estos son marsupiales, es decir, que tienen marsupio, como los canguros, las comadrejas, etc. Podemos encontrar, estos evolucionaron en Borneo, Nueva Zelanda, y Tasmania y Australia, y estos están en el resto del mundo. El interesante fenómeno de convergencia evolutiva se da en estos marsupiales que evolucionaron independientemente en zonas insulares, ¿no? En grandes islas aisladas del resto de los continentes. Podemos ver un topo marsupial, un comedor de hormigas marsupial, un oso hormiguero marsupial, un roedor marsupial, un trepador tipo lemur o mono marsupial, una ardilla voladora marsupial, un equivalente a un gato marsupial, y un equivalente al lobo o al zorro, como es el lobo de Tasmania marsupial. Todos ellos marsupiales, independientemente, convergen a la misma función ecológica en ausencia de competencia, por ejemplo. Bien. Si bien Darwin no conocía la existencia o nunca pudo lograr de entender algunos fenómenos como los de la herencia, ni que hablar de su desconocimiento sobre algunas ideas sobre las ideas generales de genética, la diversidad genética cumple un papel
fundamental en la evolución, ¿no? Para empezar, la aparición de nuevos genes o lo que después van a reflejarse en nuevas variantes en una población se debe a mutaciones, es decir, a la aparición de un alelo nuevo aparece como un error en el copiado o en alguna de las etapas de replicación del ADN. Que un alelo o un gen se fije en una población depende de la selección actuando sobre esta variante. Por ejemplo, lo que hablamos hoy de el color de pelo de los ratones para no ser predados, y puede haber procesos aleatorios. Acá tenemos dos cromosomas con alelos que son variantes genéticas. Acá podemos tener distintos genes. Esto es toda una molécula de ADN empaquetado dentro de un cromosoma envuelto en proteínas. Bueno, el gen es la unidad de herencia molecular, es como la base de información. Por ejemplo, un gen es el equivalente a un producto funcional. Es decir, un gen, por ejemplo, sirve para obtener una proteína funcional dentro de una célula. Y hoy hablábamos de las características físicas que son seleccionadas. Muchas veces lo que hace que la selección se dé es la interacción entre las características genéticas, es decir, el genotipo, y el fenotipo, la característica que interactúa con el ambiente, ¿no? Entonces el genotipo es la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN, ¿no? Sería esto, ¿no? Tipo la información dentro de la molécula, que después la cantidad de genes que tiene la molécula, cada uno codificando para distintas proteínas, toda esa información codificada dentro de las diferentes cromosomas que tenga ese organismo. Y el fenotipo sería la expresión del genotipo en función de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el color de pelo de los ratones. También tenemos algo que se llama plasticidad fenotípica, es decir, el rango de variación que puede tener, independientemente de que tenga la misma característica genética, es el cambio de las características genéticas de un organismo en respuesta al ambiente. Un buen ejemplo para verlo es cuando analizamos gemelos idénticos. Gemelos idénticos tienen el mismo genotipo, básicamente se desarrollan a partir de la misma mórula, de la misma sistema de células. Básicamente su genotipo es idéntico. Pero, por ejemplo, este ha llevado una vida menos deportiva que este otro, y a pesar de ser hermanos, gemelos idénticos, su cuerpo es diferente, es decir, su fenotipo es diferente, a pesar de que su genotipo es idéntico. Y esto es la plasticidad fenotípica, ¿no? También podríamos ver este caso que son dafnias. Estas son una dafnia que está creciendo en ausencia de predadores, y esta es una que crece en presencia de predadores o de al menos olor o la esencia del predador. La diferencia que tienen es que esta desarrolla espinas en la zona del exoesqueleto para dificultar la manipulación del predador, es decir, para que no se lo coman, básicamente, o se lo coman menos. Darwin no lo leyó, no lo pudo entender, pero Mendel había desarrollado algunas ideas que son basadas en el fenotipo, pero que fueron la base del pensamiento genético, ¿no? Las ideas de Mendel básicamente planteaban, por ejemplo, la segregación de distintas características, es decir, por ejemplo, imaginemos que
en un organismo que tiene los genes, los alelos A grande y A chica, se cruzaba con otro que tenía A grande y A chica también, y se segregaban en los cromosomas y obteníamos una descendencia que tenía una probabilidad de tener estas características, es decir, de 4 descendientes que tuvieran, de estos dos que se aparearan, estamos hablando de frijoles o arvejas, tendríamos uno que fuera A grande, A chica, A chica, A grande, A chica, A grande, A chica, como los padres, y otro que tendría los recesivos, es decir, identificó la existencia de algunas características que fueran dominantes, como el A grande, que en este caso sería el amarillo. Estos son amarillos porque tienen A grande, pero al encontrarse los recesivos que son A chica, obtendríamos un color diferente, el verde. Bien, el genotipo sería A grande, A chica y A grande, A chica, y obtendríamos esta diversidad de descendencia. Esto lo podemos volver más complejo, esto es una clásica tabla de Mendel, donde tenemos los distintos genotipos, gametos con distintas herencias, y esta es la probabilidad de obtener los distintos fenotipos en las semillas. Las ideas evolutivas, tanto de Mendel, pero mucho más de Ronald Fisher, que es este de acá, fueron sintetizadas en la síntesis evolutiva moderna, que comenzó a gestarse en los años 50, posiblemente antes, hasta los 80, que implicó la integración de la evolución por selección natural, la genética mendeliana que planteamos recién, la mutación aleatoria como fuente de variación, eso más relacionado con Fisher y con Gray, y la genética de poblaciones de Fisher, que la unidad de evolución, es decir, lo que generaría donde se generarían las variantes evolutivas sería en los genes. El mecanismo destacado nuevamente sería la selección natural, pero se incluyen otras formas de selección, por ejemplo la selección neutral y la selección que podría ser tanto positiva como negativa, ¿no? Por ejemplo, una mutación que produce una variante que genera una enfermedad. Esto generó que la biología o todas las distintas ramas del pensamiento que se habían desarrollado generaran una unidad en la biología, es decir, fue lo que cohesionó el pensamiento evolutivo a la biología. Y Fisher, por ejemplo, que era matemático, logró que cuajara con Simpson, que era paleontólogo, las ideas y el pensamiento, y ahora tenemos una teoría evolutiva que básicamente tiene en cuenta todas estas ideas. Gray planteó un mecanismo novedoso para la evolución, que es uno de los más interesantes y posiblemente más difíciles de entender, que es el concepto de deriva génica, que es la tendencia a cambiar de las frecuencias alílicas de las especies en el tiempo. Es decir, la frecuencia de cada alelo, de los alelos, las variantes genéticas que tiene un organismo en una población. Es un efecto estocástico, es decir, aleatorio, no hay un mecanismo por detrás más que el azar mismo, que es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de unos alelos por azar y no por selección natural.
se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra. Entonces, imaginemos, tenemos esta situación, esta población de organismos, donde tenemos las mismas proporciones de todos los colores, es decir, de todos los alelos, el azul, el rojo, el verde, tenemos 6 de cada uno, es decir, están en la misma proporción. Aleatoriamente, tanto se mudan a una isla o son aniquilados por alguien los pisa, por ejemplo, a este bichito. Y de esos sobrevivientes va a nacer la siguiente población. La población gigante, la proporción de alelos verdes sería mucho menor de lo que eran la población original, donde estaban completamente equilibrados. Y, por ejemplo, los rojos pasarían a ser el alelo o la variante dominante. Este fenómeno plantea la posibilidad de que solamente a través de los procesos aleatorios o el muestreo aleatorio de una población original obtengamos un fenómeno de evolución biológica. Y esto está relacionado, por ejemplo, con la endogamia, que es, por ejemplo, la reproducción entre individuos emparentados, que hace de que sean más frecuentes alelos más raros. Bien, no sé si, a ver, de otros ejemplos de deriva génica. Acá tenemos la frecuencia P, es la frecuencia alélica dominante, Q es la frecuencia alélica del recesivo, y esta es la proporción, P más Q es igual a 1, básicamente, y estas son las frecuencias. Aquí las ven, estos son recíprocos, esto suma 1. La población original, la población continental, tenía esta diversidad de genotipos. Pero al generarse esta nueva isla, estos organismos colonizan, pero colonizan esta isla de forma aleatoria. O se separó el continente o otro fenómeno. Esto hace de que las frecuencias que eran de P eran 0,61 pasan a ser 0,33 y las que eran la frecuencia de A, perdón, disculpen, de A que era 0,61 pasa a ser 0,33 y la frecuencia de Q de A chica que era de 0,39 pasa a ser de 0,67, es decir, pasa a ser más frecuente en la población. Ahí tenemos una población que evoluciona, hay evolución, un cambio en la frecuencia de los alelos, básicamente tenemos evolución, y no hay un mecanismo de selección natural todavía para explicarlo, es decir, es evolución sin selección natural. Otro ejemplo podría ser que es como más computacional. Tenemos dos poblaciones que tienen la misma proporción más o menos de todos los alelos. Tenemos, este es el pasaje del tiempo, acá esto que dice 50. 0 es que el alelo desaparece, es decir, se extingue en la población. Y 1 es que pasa a ser frecuente en todos los organismos. Entonces, las dos poblaciones arrancan con la misma proporción de todos los alelos, pero aleatoriamente algunos van extinguiéndose y otros se van fijando y se van volviendo más comunes en la población o dominantes. Esta es la deriva génica, ¿no? El gran aporte de Sewall-Wright. No menos importante fueron los aportes que hizo Lynn Margulis con la teoría endosimbiótica, que básicamente después de
haber considerado a la evolución como la columna vertebral del pensamiento biológico, seguían existiendo interrogantes sobre la aparición de los organismos pluricelulares y los mecanismos que habían, por ejemplo, estado por detrás de la evolución de las células eucariotas, que después darían lugar a los organismos pluricelulares. Básicamente, la teoría endosimbiótica, por la incorporación de organelos a una célula original protoeucariota, dio lugar a células complejas que pudieron dar lugar después a tejidos, a estructuras más complejas, interconectadas, y eventualmente a nosotros y a todos los seres pluricelulares. Entonces, como repaso general, evolucionemos y pensemos. Sobre la evolución tenemos que recordar: los genes son los que mutan, es decir, aparecen mutaciones dentro de los genes. Las poblaciones son las que evolucionan, porque la evolución es un fenómeno poblacional. Y individuos o organismos particulares son seleccionados, ya sea pudiendo dejar descendencia o pudiendo alimentarse y poder reproducirse correctamente. Relacionado con la teoría sintética también está el aporte de Ernst Mayr, que trabajó con poblaciones, pero centrados con la selección sexual, y planteó lo que se considera un punto clave para el pensamiento evolutivo, que es el concepto biológico de especie, donde las especies son grupos de poblaciones naturales formadas por organismos real o potencialmente capaces de entrecruzarse y que están aislados reproductivamente de otros organismos de igual carácter. Esto ya lo hablamos, pero está bueno repasarlo. Define las especies en términos de entrecruzamiento, que son organismos que pueden reproducirse sexualmente. Generalmente esto puede aplicarse mejor para los organismos de reproducción sexual. Y el entrecruzamiento con organismos de otras especies es impedido por mecanismos de aislamiento reproductivo, y este es un punto clave en esta idea. Entonces, tendríamos la aparición de nuevas especies cuando tuviéramos especiación, es decir, el fenómeno por el cual de una especie surgirían dos o más especies. El fenómeno por el cual una especie da lugar a varias especies. Por ejemplo, en este caso tenemos acá 3 especies de Drosophila. Tenemos Dentissima, Melanogaster y Oscura, y podemos saber que por lo menos hay 2 eventos de especiación, ya que Dentissima y Melanogaster están más emparentadas entre sí. Por lo menos hubo un fenómeno en el cual especiaron esas 2 especies, aparecieron esas 2 especies, y lo mismo para la aparición de Oscura. Este proceso de especiación habría dado lugar en los millones de años que hay vida en la Tierra, ha dado lugar a las diferentes especies actualmente reconocibles, y podemos identificar 3 tipos fundamentales de especiación: la alopátrida, la parapátrica, la simpátrica, y la peripátrica como un tipo particular de alopátrica. Vamos a explicar brevemente. En la especiación alopátrica, imaginemos que una especie estos fenómenos de especiación son lo que se considera, estos modelos de especiación se consideran geográficamente explícitos, ya que asume de que, por ejemplo, la población original tiene una distribución geográfica acá representada como el óvalo verde. Aparece una barrera geográfica que separa las 2 especies. Las especies pueden evolucionar acá independientemente por deriva génica o por selección natural, pero eventualmente
aparecen mecanismos de aislamiento reproductivo y finalmente cuando las especies vuelven a encontrarse no se reproducen, es decir, se mantienen como cosas independientes. En el caso particular, que sería la peripátrida, como un caso particular de la alopátrida, una parte de la población original se separa y se diferencia y nuevamente permanece como una población diferente. La parapátrida tenemos una población que se encuentra en este óvalo original, pero se expande su distribución geográfica y en el extremo de la distribución geográfica, ya sea por deriva génica, selección natural u otro fenómeno, aparecen mecanismos de aislamiento reproductivo que hacen que al encontrarse nuevamente las especies permanezcan como dos entidades independientes, es decir, que no haya hibridación o esté minimizada. La simpátrica sería una especie que se encuentra en esta distribución geográfica, pero por una modificación aparece una característica ambiental que genera que se diferencien una parte de esa población como otra especie y al pesar de estar en contacto, esas dos especies diferenciadas no se encuentran. Esto hasta aquí con especiación. Son modelos conceptuales, son para pensar un poco cómo se podría dar la especiación o cómo se da la especiación. No necesariamente tiene que seguir esta lógica, ¿no? En general se piensa o se tiende a pensar que la predominante o la más importante o el más importante de los mecanismos de especiación es la especiación alopátrica. Pasamos a otro tema relacionado con el trabajo de Ernst Mayr, que hablaba del aislamiento reproductivo. Cuando no hay aislamiento reproductivo, hay reproducción sexual. Si hay reproducción sexual, hay selección sexual. La selección sexual como un tipo particular de selección natural. Es un tipo de selección que está actuando al nivel de la selección de pareja, lo que implicaría que existen caracteres sexuales relacionados con el éxito reproductivo, como pueden ser grandes bolsas coloridas o plumajes vistosos y exageradamente grandes, que de alguna manera estarían dando a la pareja reproductiva información sobre la calidad de los genes que lleva la pareja sexual a ser seleccionada. Bueno, existen diferentes tipos de sistemas de apareamiento, entonces la selección sexual podría jugarse en distintas canchas. Tenemos un gradiente que va desde la monogamia a la poliandría, es decir, muchos machos para una hembra, o la poliginia, muchas hembras para un macho, o la promiscuidad, es decir, reproducción promiscua. Y otra característica a tener en cuenta de este gradiente es que suele darse dentro del fenómeno de la selección sexual lo que se conoce como dimorfismo sexual, típico de pájaros, por ejemplo en donde podemos tener un macho colorido y una hembra marroncita. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué el macho es colorido y la hembra es marroncita? ¿Por qué hay una inversión en coloración y la hembra toma la decisión a partir de esas características si los genes del macho son válidos? ¿Cuál es la diferencia en costos energéticos que existen entre una hembra y un macho? Bueno, hay un fenómeno que es la anisogamia, que básicamente lo que dice es que los machos, pueden ser plantas o animales, generan células pequeñas y abundantes y móviles, como en este caso los espermatozoides en animales, pero podría ser polen en plantas.
El gasto energético es bajo y producen mucha cantidad de gametos masculinos de pequeño tamaño. Y las hembras hacen tienen óvulos grandes, ya sean plantas o animales o lo que estemos hablando, y son escasos y hacen un gasto energético muy alto para alimentar esas células o generarlas. Basta mirar el tamaño de un espermatozoide con el de un óvulo, mucho mayor tamaño, ¿no? Esto es un óvulo acá, estos son distintos espermatozoides. Eso hace de que haya realmente en el dimorfismo sexual haya una puesta en juego evolutiva muy grande, ¿no? Y haya características muy destacadas que hacen de que las hembras elijan como pareja sexual a determinados machos. Este experimento con las aves del paraíso, estas de una cola gigante tienen, acá tenemos a uno volando, es esta misma que está acá. En este experimento lo que se hizo, se cortó la cola de algunos de machos, a uno se los cortó y se la volvió a pegar, a otras se las dejó como estaban y a otros se les pegó la que se le cortó a estos, es decir, tenían una cola más larga. La fuerza que tiene como señal reproductiva esta característica del dimorfismo sexual es tan fuerte que las hembras, fíjense, eligen mucho más, estadísticamente mucho más, a machos con colas mayores. ¿Cuáles son las características que están eligiendo ahí? Bueno, en un ambiente donde hay predadores, si un macho puede ostentar características tan exuberantes, seguramente tenga buenos genes. Bien. La coevolución, otro tema muy interesante, ¿no? Es el cambio evolutivo mutuo producido entre dos variantes, dos o varias especies, perdón, que sería la coevolución interespecífica como resultado de la influencia recíproca, donde un carácter de los individuos de una población cambia en respuesta a un carácter de los individuos de la segunda población. Está íntimamente relacionada con la evolución de mutualismos, la simbiosis, la polinización, interacción entre la presa y depredadores, el parasitismo, etc. Por ejemplo, sucede o se ha dado entre polinizadores como un colibrí y las flores que están especializadas en este tipo de polinizador, ¿no? Tipo con estas estructuras que dejan el polen en la frente del colibrí, y el colibrí al visitar otras flores va polinizando distintas flores, ¿no? Es el mediador en la reproducción sexual de las plantas. O estas acacias que secretan azúcares que atraen a hormigas y presentan oquedades que le dan refugio a las hormigas que le brindan a la planta protección. Tanto las hormigas y la planta han coevolucionado para mutuamente beneficiarse. Jensen en 1980 plantea cuándo podemos observar coevolución. Cuando hay, por ejemplo, especificidad. La evolución de cada carácter se debe a presiones selectivas del carácter de la otra especie. Como vimos recién, la forma del pico del colibrí está relacionado con la forma de la flor. Y la reciprocidad es parecido también, que los caracteres evolucionan conjuntamente, van por la misma ruta evolutiva, es decir, si la forma de la flor evoluciona hacia determinada morfología larga, el pico va a volverse largo. Y la simultaneidad, los caracteres esos evolucionan al mismo tiempo, ¿no? Hay una sincronía, una simultaneidad en la evolución.
Imaginemos esto, ¿no? La relación entre un predador y una presa, lo que se conoce como carrera armamentista. Imaginemos que un predador ataca una presa para comerla, la presa tiene una contramedida para evitar ser predada, ante ella hay una medida del predador y la presa, y es un ciclo interminable. Imaginemos este otro esquema, ¿no? Donde tenemos una presa que es elegida por un predador, hay una evolución de la presa, pero se adapta el predador a esa condición nueva y así es un fenómeno simultáneo, fíjense, hay específico, recíproco y simultáneo. Entonces, lo que plantea esto es, lo que plantea Van Balen es, para un sistema evolutivo la mejora continua es necesaria para solo mantener su ajuste a los sistemas con los que está coevolucionando. Esto se llama la paradoja de la reina roja. Recuerden, la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas planteaba: se necesita correr a toda velocidad para quedar en el mismo lugar. Por más que corra más rápido Alicia, siempre la reina se va a mantener a la misma distancia. Eso sería el fenómeno de una presa siendo perseguida por un predador. Evolutivamente, la presa siempre estaría a la misma distancia del predador. ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, existe coevolución y parasitismo. Han evolucionado con nosotros parásitos como estos son piojos, estos son ladillas humanas. Piojos y ladillas están muy íntimamente emparentados, estos dos parásitos. Este es el árbol de parentesco de nuestros parientes cercanos y no tan cercanos. Este es del chimpancé, especie hermana nuestra. Estos son los gorilas, también emparentados cercanamente. Estos son los otros monos y los roedores. Y fíjense, la especie hermana de nuestros piojos es la especie de piojo de los chimpancés. Y la especie hermana de las ladillas es la especie hermana del piojo de gorila. Muy interesante, ¿no? Tipo, cómo esa coevolución se dio al nivel de que los linajes de nuestros parásitos se corresponden con el linaje nuestro. Otro fenómeno de coevolución de parasitismo es el que se da, por ejemplo, en el parasitismo de cría, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los parásitos de cría como son el tordo, que deposita los huevos en el nido de otras aves para que críen sus pichones. Esto tiene un costo para el hospedador, es decir, para el que cría los huevos de los pichones de otro animal. Reduce el éxito reproductivo del hospedador, ya sea porque rompe los huevos del hospedador o porque hay menos comida para los pichones del hospedador. Evolutivamente aparecen defensas antiparasitarias del hospedador que reducen el éxito reproductivo del parásito, pero el parásito puede aprender una contradefensa, por ejemplo, cambiar la forma de sus huevos y nuevamente un ciclo constante de coevolución y cambio constante. También está relacionado con la evolución de mutualismo. Por ejemplo, aves hiper especializadas como el iwi y la lobelia, que básicamente es polinizada por estas aves y estas aves se alimentan casi únicamente de esta planta. La forma del pico del ave es
muy similar a la estructura morfológica de la flor, en la cual se van sucediendo estados, hay un cambio a un estado 1, después hay un cambio a un estado 2 y hay un cambio a un estado 3, en el cual la morfología, desde que se encuentran tanto el polinizador como la planta a ser polinizada, van surgiendo, va habiendo coevolutivamente cambios y esa relación se va volviendo más íntima hasta transformarse en una relación íntima de mutualismo, ¿no? A partir, en este caso, de la polinización. Esto ha sucedido, por ejemplo, con murciélagos y cactáceas, que tienen flores nocturnas y que necesitan la polinización de murciélagos, que también son nocturnos, de algunas plantas como el ceibo y picaflores, o otros polinizadores de pico, o con estructuras largas, como esta flor de Madagascar, que es polinizada por una polilla que tiene una piritrompa muy larga. Fíjense lo larga que tiene que ser. Esto más o menos está en tamaño natural. Y por ejemplo, el burucuyá, que tiene flores que son como una pista de aterrizaje para bómbidos, que al rasparse con esta zona donde está el polen, los estambres donde está el polen, se llevan el polen y van polinizando las flores. O estas flores que del género Huernia y Rafflesia, ambas dos muy emparentadas, generan olor fétido y son polinizadas por moscas que las visitan y visitan otras flores y van polinizando. Las relaciones son muy íntimas, mutuales. Y bueno, la domesticación para mucha gente, la domesticación de animales y plantas como el maíz, los zapallos, la oca, los perros, el ganado, etc., puede haber sido o haberse originado o podría configurar un tipo particular de coevolución relacionada con los humanos, ¿no? Podemos identificar que existen variedades de organismos, razas de ovejas, de perros, de zapallos, que fueron seleccionados artificialmente, ¿no? La selección artificial como un tipo particular de selección natural, también podemos plantearlo, para cumplir funciones concretas o intereses concretas, ya sean estéticas o alimenticias o de transporte, y esto fue mediado por la interacción con los humanos. Ahora, este fenómeno es beneficioso para los organismos. Es decir, nuestra relación con estos organismos es mutual, esta coevolución, esta modificación que hemos hecho en esos organismos. Bueno, nuestra relación con las vacas, que hemos de algunas especies o una especie en el norte de África y Asia, pasamos a tener las vacas en todo el mundo, en todos los continentes, a pesar de que nos las comemos también, o a pesar de que son maltratadas. Y ahora actualmente existen muchas razas que tienen distintas funciones y distintos intereses. Desde una perspectiva muy amplia, podemos verlo a una relación similar a la que tienen las hormigas con pulgones, que mueven de un lugar a otro, de una planta a otra, que obtienen el equivalente a la leche a través de las secreciones azucaradas que comen de los pulgones, y tal vez también se comen algún pulgón, y sin embargo es una relación que no podemos descartar de que sea mutual, ¿no? Tipo, a los pulgones les va mejor si son protegidos y si son mudados y cambiados de ambiente por las hormigas. ¿Nuestras relaciones con estos organismos es mutualismo? La dejamos como pregunta abierta. La que sí es una relación mutual que ha afectado la evolución es nuestra relación con los perros, ¿no?
A tal nivel que se ha encontrado recientemente, en 2019, que los perros presentan dos músculos que son más sensibles, más móviles y más fuertes, y generalmente presentes siempre, que sus parientes más cercanos, los lobos, no los tienen o los tienen reducidos. Y esto se debería a que la domesticación de los perros entre 33.000 años modificó la anatomía facial de los perros para la comunicación facial con los humanos. Es decir, estos músculos son los que hacen que los perros puedan generar el gesto de lo que la apariencia de cachorro, una cara como de lo que sería parecido a una cara de un humano triste o la clásica cara de cachorro sería. Esto sería como un pedomorfismo, es decir, una estructura que le sirve para parecer un cachorro inclusive a organismos adultos. Esta estructura existe por un lado porque genera fue favorecida por los humanos. Los humanos se interesaron por esa característica y además abrió un canal de comunicación gestual y de facial entre los perros y los humanos. Muy interesante, ¿no? Un fenómeno, la coevolución, siendo el motor de la evolución de los perros, ¿no? Los perros son grandes organismos que han sido, que sí no podemos dudar de nuestra coevolución con ellos o nuestro mutualismo, al nivel de que a pesar de que muchas veces ya no se utilizan para las funciones clásicas como la defensa del campamento o la utilidad en caza o en el pastoreo, la gente sigue teniendo perros en su casa. Bueno, hasta aquí llegó todo de evolución. Espero que hayan entendido. Es una clase que tiene muchos tópicos que recomiendo que se vea varias veces y con tranquilidad. Bueno, nos vemos la próxima. Saludos.